Hola, buenas noches a todos. Un gusto verles. Un gusto ¿Ya? tenerles acá el día de hoy, acompañándonos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a completar el estudio del capítulo 13 el día de hoy. Vamos a estudiar los últimos versos, capítulo 13 del Evangelio según el doctor Lucas, del 31 al 35 nos tocan hoy. Si gustan, podemos leer un verso cada uno y después de eso hacemos la oración, hacemos un pequeño repaso de lo que estudiamos ayer y empezamos con el estudio de hoy. Si gusta, suegrita, puede empezar a leer cuando guste. Ya. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Sigan nomás leyendo porque no puedo leer en la pantalla, no se me pone bien. Está media oscura, ¿no? Si la mía me salió, ahí sí estoy yo, ahí sí ya puedo leer. Ya, dice, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Cuál toca? El 33. 33 le toca. Del 13, ¿verdad? 33 del 14. Del 14. Ajá. Así pues, cualquiera de vosotros. No. Capítulo 13, papá. Al 13. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a tus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Listo, compañero. Orar y agradecer al Señor por la oportunidad de estudiar su palabra. Amado Señor, venimos esta noche agradeciéndote, Señor, la oportunidad que nos das de aprender y estudiar tu palabra. Señor, te agradecemos, Señor, porque permite, Señor, juntarnos como familia y aprender. Te pedimos, Señor, nos bendiga, nos instruyas, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste, Señor, en nuestra vida y podamos, Señor, asimilar tu palabra, Señor, y hacerla nuestra, Padre, y aprender el mensaje que tienes para hoy para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Listo. Entonces, empezamos el estudio de hoy, los últimos 5 versos del capítulo 13. Empezamos con el contexto que teníamos anteriormente. Habíamos hablado el día de ayer, hablábamos sobre el Señor que se dirigía hacia Jerusalén y hablábamos sobre una puerta estrecha, ¿verdad? Una puerta estrecha que nadie más puede abrir y nadie más puede cerrar, sino que el dueño de la puerta. Y que muchas personas tratarán de entrar a esa puerta y el dueño de la casa les dirá, no os conozco, no sé de dónde soy. Y hablábamos de que las personas que traten de entrar le dirán al Señor, pero comimos y bebimos junto contigo en tus plazas y enseñaste en nuestras ciudades. Y el Señor le responderá, no os conozco, apartados de mí. Y hablamos de que
en este caso es fácil sentir que hay una familiaridad con el Señor sin realmente conocerle. Es fácil decir, en mi casa se predicó la palabra. Es fácil decir, pero yo escuchaba los servicios, pero yo asistía a la iglesia, pero yo tenía una Biblia. Pero mi mamá o mi hermano, o mi papá o mi esposa eran cristianos. Y el Señor venga y nos diga, no os conozco. Y hablaba también el Señor de que vendrían personas de muchas naciones, del norte, del sur, del oriente y del occidente, y se sentarán con Él en la mesa en el día del Señor. Y que al mismo tiempo ellos se sientan en la mesa a celebrar con el Señor. Al mismo tiempo las personas que se quedan fuera iban a tener llanto y lamento y un crujir de dientes terrible, un sufrimiento terrible, espantoso, porque ya no hay más oportunidad, ya no hay más tiempo de alcanzar al Señor. Y dice la palabra de Dios también que últimos serán primeros y primeros últimos. Y hablando sobre algunas personas que en los últimos tiempos pudieran conocer al Señor y estarían sentados en esa mesa aún antes que personas que le conocieron primero o personas que esperaban la venida del Señor, ¿no? Y en ese contexto entramos hoy a la última parte del capítulo 13. En este capítulo el Señor hace un lamento sobre la ciudad de Jerusalén, la capital religiosa del pueblo judío y de sus alrededores, una ciudad representativa de poder y autoridad religiosa en la época, una ciudad que hasta el día de hoy sigue siendo disputada por lo que significa. Es el centro mundial de la religión. Las 3 religiones más grandes del mundo, más significativas del mundo, tienen su sede en el territorio de Jerusalén. Estamos hablando del cristianismo, por supuesto, el judaísmo y el islam. Entonces, empezamos el estudio de hoy con el verso 31 y tenemos algunos versos que vamos a ir revisando a medida vayamos avanzando. El primer verso, el verso 31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ok, tengo aquí mis notas, me las pongo en pantalla. ¿Qué mensaje le dan a Jesús estos fariseos? Y no solamente eso, ¿cuál era la actitud general de los fariseos para con Jesús? ¿Qué nos ha enseñado la Biblia al respecto de los fariseos? ¿Y qué es lo que los fariseos pensaban y opinaban sobre Jesús? Y al final, ¿qué era lo que querían hacer en realidad con Jesús los fariseos como grupo? Grupo. No sé si recuerdan que el Señor les condenaba. Los fariseos, José, eran los doctores de la ley, ¿verdad? Ellos hacían valer la ley, los estudiosos de la ley, pero se equivocaban y lo condenaban a él a cada rato, lo perseguían, lo observaban, ¿verdad? Y tenían en cuenta todo lo que hacían, pero para poderlo, lo veían como que era un atentado para ellos, porque no entendían lo que Jesucristo venía a ser. Para ellos Jesucristo era un falso profeta, no era Dios mismo ni el Hijo de Dios, ¿verdad? No lo reconocían. Eran maestros de la ley. Ajá. Sí, hay diferentes grupos en esta cultura teocrática. Uh-huh.
los fariseos y los saduceos, que eran sectas dentro del mismo judaísmo, Sí. que más pesaban. Vamos a hablar de los doctores de la ley, que eran los que interpretaban la ley para el diario vivir. Los escribas eran los que leían la ley todos los sábados en las sinagogas. Y habla también de los principales en las sinagogas, eran los líderes laicos que organizaban la sinagoga y determinaban quién leía, quién participaba. Y pues también en la ceremonia estaban los levitas, que desde tiempos antiguos el Señor los había separado como una tribu completa a ministrar en el templo, y estaban los sacerdotes, que eran de la orden de Aarón, descendientes directos de Aarón, y estaban supuestos a servir en el templo como sacerdotes. Todos ellos en una organización, perdón, en una civilización teocrática donde la religión dicta todas las cosas que se deben hacer y que no se debe de hacer, son posiciones de poder. Por lo tanto, el que está más avanzado en la religión tiene más poder que las personas que no lo son. Entonces, como secta, el Señor los había condenado a ellos, y los había condenado muy bien y claramente, porque los fariseos eran del tipo de persona que les encantaba que los saludaran por las calles y que le dijeran maestro, y que le dijeran rabí, y que le dijeran ya llegó el iluminado de Dios, el entendido de Dios. Y dentro de su corazón abundaba la rapiña, la maldad, abundaba la envidia, abundaba el odio hacia su prójimo. Y en otras palabras, ellos se creían las personas más especiales del mundo, y por ser las personas más especiales del mundo, por eso Dios les había escogido a ellos. Ahora, el Señor Jesús los condenaba y les decía claramente dónde estaba su error. Y el Señor Jesús hacía milagros, echaba fuera demonios. Y estos hombres, en lugar de comprender que el Señor hacía todas estas cosas por el poder y la fuerza de Dios, por el contrario, ellos buscaban explicaciones para decir que Jesús no era Dios, porque el Señor no se alineaba a lo que ellos pensaban que Dios debía de ser. Es decir, ellos tenían un Dios en su mente que no era el Dios de verdad. Un Dios hecho en su mente, creado por sus ideas de cómo es Dios, y Jesús no se alineaba con ese pensamiento de lo que ellos pensaban que era Dios, por lo tanto, lo habían desechado. Lo habían desechado hasta el punto de hacer cosas para matarlo, para destruirlo, para deshacerse de él, para hacerle quedar en mal, para apedrearlo y al final crucificarle, ¿no? Y estos fariseos como grupo, sabemos de que algunos fariseos y algunos principales del pueblo de Israel le habían creído, como por ejemplo José de Arimatea, a Nicodemo, habían creído en él, pero creían no abiertamente, porque el que creía en el Señor Jesús era excomulgado de la religión judía, era expulsado de la sinagoga, quiere decir que no podía ejercer la religión más. Y el pueblo pues no sabía, todavía ellos entendían que Jesús era profeta porque miraban las señales, pero no entendían todas las cosas ni el propósito que el Señor estaba realizando. Entonces, en el verso 31 vienen dos fariseos, y estos fariseos, que pues como grupo son enemigos del Señor, son sus contrarios, y él los ponía constantemente en vergüenza delante del pueblo, vienen y le dan una advertencia. Y le dicen en esa advertencia: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Cómo ven esa advertencia? Si la actitud general de los fariseos era contraria a Jesús, ¿por qué vienen ellos a darle un aviso? Vienen ellos a anunciarle que Herodes está planeando matarlo. Recordemos que Herodes tampoco era ninguna blanca paloma. Herodes era el gobernante. Era el zorro. Exacto, ya vamos a llegar a esa parte. El Señor lo compara con un zorro. El Señor lo compara con un zorro. Y ya vamos a llegar a esa parte. Ahora, recordemos que Herodes
Antipas era gobernante y que Herodes el tetrarca le había dado, Herodes el grande les había dado a sus 4 hijos, había dividido el reino de Palestina en 4 y le había dado una parte a cada hijo, y en este caso le había dado a él, a Herodes el tetrarca, una parte de su reino, y él es el que había decapitado a Juan porque le hacía Juan lo denunciaba su maldad y su pecado abiertamente, y por esto Herodes había decidido ejecutar a Juan. Y ahora este mensaje, después que Juan obviamente ya había fallecido, ya había sido ejecutado por Herodes, se le está enviando a Jesús, y los mensajeros son curiosamente 2 fariseos. Hay algunas hipótesis, ¿no? Se cree que probablemente este era un mensaje legítimo y Herodes le había mandado a decir esto al Señor para amedrentarlo y que dejara de avanzar su agenda. Acordémonos que era rey en la tierra y la gente miraba a Jesús como un posible rey mesiánico que iba a restaurar el reino de Dios a su antigua gloria. Entonces, por lo tanto, era un enemigo para Herodes. Otra de las hipótesis era que los fariseos no habían escuchado nada de Herodes y le estaban mintiendo al Señor. Y le estaban diciendo, Herodes te busca para matarte, tanto para detener su ministerio en el lugar donde está, porque lo que ellos le dicen es sal y vete de aquí, o para hacerlo que vaya a un lugar donde ellos tienen más fuerza, donde lo puedan prender, donde lo puedan capturar, y donde ellos, que ya desde entonces ya estaban planeando hacerle daño, pudieran prenderle o echarle mano, como decía la palabra de Dios en el libro de Juan. Ahora veamos la respuesta que el Señor Jesús les da. Le dice el verso 32, les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Tercer día termino mi obra. Tengo una cita rapidito sobre Herodes. Vamos, no me gusta ver las citas que son hacia adelante del libro que estamos estudiando. Usualmente hay citas que tienen o concuerdan con lo que estamos estudiando. No me gusta adelantarme para mantener el interés y que las cosas se vayan mostrando poco a poco, pero hoy vamos a romper esa regla un poquito. Vamos a revisar algo más adelante porque creo que es imprescindible que lo veamos. Me gusta mucho repetir y ir a las cosas que ya revisamos antes, porque eso nos da un repaso. Por ejemplo, ahorita vamos a ir a Lucas 9, 7, 9. Estos versos ya los vimos algunas semanas atrás. Y es sobre la muerte de Juan el Bautista. De hecho, ahorita lo revisamos juntos, ¿no? Y recordemos en ese Señor había mandado un mensaje a Juan. Y ahora Juan ha escuchado de Jesús. Perdón, Herodes ha escuchado de Jesús. El verso 7 dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Y hablábamos en ese entonces, en ese estudio, que estar perplejo estaba confundido. Estaba atormentado por Jesús. No era curioso con una fe salvadora, ni estaba interesado en entregarle su vida a Jesús, sino que no sabía qué era lo que estaba pasando. Este hombre era un hombre astuto, malvado y supersticioso, ¿ok? Por lo tanto, pensaba que Juan había resucitado de los muertos a atormentarle, porque la gente decía muchas cosas de Jesús. Y dice el verso 7, Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque algunos decían, Juan ha resucitado a los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Herodes era claro y decía, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, y sabemos que procuraba verle, pero no para arrepentirse de sus pecados o conocerle íntimamente, sino para ver de qué se trataba y para deshacerse de él. Entonces
este aviso que le llega al Señor Jesús pudiera ser que tuviera algún peso, ¿no? Sin embargo, el Señor le responde a esa advertencia o esa amenaza, sea verdadera o falsa. El Señor le contesta y les dice: id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Qué implica esta respuesta que el Señor Jesús le manda a decir a Herodes? El término zorra me llama la atención. Y también la descripción de lo que el Señor Jesús va a hacer en el futuro. Mientras ustedes revisan eso, voy a poner otra cita que tengo yo por acá, Mateo 20, 28 en pantalla. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Servir la vida. Y no solamente para servir y deshacer las obras del diablo, como hemos estudiado en Primera de Juan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor ya ayer hablaba de que iba hacia Jerusalén. Hace unos capítulos hablaba de que tenía la mirada puesta en Jerusalén ya, y aquí está hablando, de hecho, y va a empezar a hablar sobre Jerusalén. Okay. ¿Cómo ven esa parte? Donde dice: he aquí echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Termina la obra. ¿En dónde se nos es conocido a nosotros el término tercer día? ¿En qué día resucitó el Señor? El tercer día. Al tercer día, correcto. Entonces su obra no iba a estar terminada no solamente al morir en la cruz, sino al resucitar. Claro. Y en la resurrección, el Señor terminó su obra. Y mientras ese punto llegaba, mientras ese momento trascendental en la historia del universo y de la humanidad llegaba, el Señor Jesús, mientras estaba en la tierra, como leíamos en Mateo, iba a servir, porque no había venido a ser servido. ¿Y cómo servía Él? Deshaciendo las obras de Satanás, correcto, echando fuera demonios, cambiando vidas, sanando personas, como la mujer que estaba encorvada, que había vivido 18 años humillada por una enfermedad de origen espiritual, la cual, dice la palabra de Dios, Satanás la tenía atada por un largo tiempo. Le manda a decir a Herodes: he aquí echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. En Juan parece que estudiamos que al Señor nadie le quita su vida, sino Él es el que la pone. Vemos que en varias ocasiones le trataron de agarrar, le trataron de apedrear, le trataron de ¿cuál es la palabra que busco? Acorralar es la palabra que busco. Y el Señor se escapaba milagrosamente de ellos. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Y su hora era cuando estaba listo a terminar su obra. Ahora, la descripción de zorra para Herodes implica muchas cosas. Un zorro es un animal astuto. Es un animal astuto, pero que no es digno de ninguna manera. Y al mismo tiempo es un animal pequeño. Entonces, en otras palabras, el Señor simplemente le está diciendo: tu amenaza no es nada, ¿verdad? Tú, lo que sea que me tengas que decir, lo que me hayas mandado a decir,
Es insignificante. Es insignificante. Ajá. Al llamarle zorra, le está llamando que no es un lobo, que no es un león, es simplemente un zorro, un animal pequeño, astuto, sí, inteligente, malvado, por supuesto, pero no es nada fuera de lo común, ¿verdad? Ujú. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Herodes, el plan sigue como está determinado. Vamos a ver el siguiente verso, dice el verso 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Verso 32 dice, hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. En otras palabras, la referencia al tercer día no es referencia a 3 días después del momento que está hablando. Es referencia a la resurrección que el Señor ya tenía planeado hacer para completar su obra en la tierra. Mientras tanto, dice el Señor, hoy, mañana y pasado mañana y los días que sea hasta que llegue a Jerusalén, voy a hacer lo que vine a hacer. Mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. ¿Cuál era el destino final del ministerio del Señor? ¿Dónde y de qué manera tenía que acabar? A Jerusalén. Jerusalén, correcto. Ajá. El Señor iba hacia Jerusalén a entregar su vida en una cruz por los pecados del mundo. Ese era su destino final. Ese era el lugar hacia donde Él estaba encaminado. Ese era el lugar hacia el que Él ya había ido varias veces. Iba a las fiestas. Se presentaba en sus 3 años y medio de ministerio. Pero en este caso, en este momento, Él ya está encaminado hacia su viaje a Jerusalén. La segunda parte dice, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén ha sido la ciudad del amor de Dios, el amor de los amores de Dios, la ciudad escogida, la ciudad sagrada de Dios, donde Dios le mandó al rey David a que construyera un templo, el cual construyó su hijo Salomón, el cual fue desierto y después fue reconstruido muchos años después. Era la ciudad donde el Señor, la capital del pueblo que Dios había escogido para mostrarse al mundo, al pueblo al cual Él había amado, Él había entregado toda su sabiduría, Él había entregado su ley, Él había entregado bendiciones que no había entregado a ningún otro pueblo en el mundo. Sin embargo, esta Jerusalén es una ciudad rebelde, es una ciudad que no escucha a la voz de su Dios. Dios le manda al profeta Oseas a que haga una profecía bastante peculiar. El Señor le habla al profeta Oseas y le dice, cásate con una ramera y ten hijos con ella, porque Israel ha sido para conmigo como una ramera. Y hemos hablado mucho sobre qué implica el juicio de Dios y qué implica que las oportunidades se acaben y qué implica de qué manera eso se ejecuta cuando una puerta se cierra y cuando ya no hay un más chance, ¿verdad? Sin embargo, no hemos hablado de qué manera el Señor imparte esto, qué causa en el Señor ejercer un juicio. ¿Es acaso la voluntad del Señor ejercer un juicio? Vamos a revisar rapidito esto que dice el verso 33. Dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Vamos a revisar a qué se refiere el Señor
con esos profetas, esos enviados a lo largo de los siglos de historia de Israel que Dios ha mandado a darle mensaje a este pueblo y que este pueblo no ha escuchado, sino en lugar de escucharlos, les han dado muerte. Vamos a ver rapidito antes de ir más atrás. Vamos a ver, está en Lucas 11, ya lo vimos recientemente. Lucas 11, 47 al 51. Lucas 11, 47, 51 dice: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y en ese momento hablábamos sobre que el Señor Jesús les dice la sabiduría de Dios como quien cita una palabra bíblica. Sin embargo, no hay palabra bíblica que diga esto. Es Él mismo. Él es la sabiduría de Dios. Citándoles, esto acontecerá. Y les dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y en especial esta es la que estaba interesado en compartirles, desde la sangre de Abel hasta la sangre del profeta Zacarías, que murió. Ya quedó congelado. No te escuchamos, Josué. Está congelado. No te escuchamos. Acá estoy, no se preocupen, aquí estamos. ¿Se te fue la corriente? No. Solamente la señal cuando se desconecta del Zoom. Vamos a ver rapidito Segunda de Reyes 21, 16. Si alguien la quiere buscar, pueden buscar Segunda de Reyes 21, 16. Yo voy a buscar otra cita que tengo por aquí. Dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora voy a ver esta. Dice: y los príncipes de Judá, Jeremías 26:10, oyeron estas cosas. ¿Cuál? Jeremías 16:10. Jeremías 26:20. Jeremías 26:20. Si quieren pueden buscar también Segunda de Crónicas 24:21. Segunda de Crónicas 24. 26:20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Ese es 26:20. Yo tengo Jeremías 26:20 y aquí sigue el 21. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Ok, y rapidito,
Él se fue a Egipto, lo fueron a buscar hasta Egipto. Verso 23, los cuales sacaron a orillas de Egipto y lo trajeron a rey Joacim, el cual mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Okay. Vamos a volver rapidito a nuestra cita. Y en 24:31 dice, Segunda de Crónicas 24:31. No, está mal porque no tiene 31. 24:21. A 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, que está en Jerusalén. Jerusalén, correcto. Estoy volviendo rapidito a Lucas 13. ¿Qué implica la segunda parte? Porque no, perdón, 34. Tenemos 34 ahora. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué implica ese verso, el verso 34? Mientras yo busco otra cita que tengo por acá. Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas. Si tienen el texto, si no lo tienen, yo se lo pongo en pantalla. El que tiene Biblia, revise cómo está escrito en su Biblia. Hay ahí algún signo de interrogación, algún signo de admiración. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entre signos de admiración. Sí, el signo de admiración, por lo menos desde donde yo lo veo aquí, viene desde Jerusalén. Cuando el Señor te está lamentando, recordemos que un lamento ¿Será que no tenemos internet? es una decepción total, es un llanto que el Señor Jesús está lanzando sobre su amada ciudad, Jerusalén, la ciudad de sus amores, la ciudad donde tenía su templo. La puesta a ser luz para el mundo. La casa de Dios, Jerusalén, el templo de Dios, donde la presencia de Dios habitaba. Que él mismo mandó a cumplirse y dio término para cómo construir el templo donde él iba a habitar, para ser señal para el mundo, un lugar que estaba supuesto a ser diferente a todas las ciudades del mundo. El Señor está llorando aquí. Que han matado a todos que ellos ya habían apedreado a los que le han enviado. Entra la segunda parte del verso 34. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué implica eso? ¿Acaso que 3 años y medio trató de juntar al pueblo de Israel? ¿O él está hablando de algo más trascendental? Está hablando de todas las veces, de todas las oportunidades que él, en su existencia,
en su preexistencia, junto con su Padre, han pecado. Se resiente Jesús y dice que se va, que va a seguir su camino, pero que va a quedar la iglesia vacía. Dice, va a quedar la iglesia vacía y él se va, sigue su camino hasta que llegue el tiempo en que ustedes me digan, bendito es el que viene en nombre del Señor. ¿No es cierto? Sí, es correcto. Ahora hay algo importante que resaltar. Y es que el Señor aquí cuando dice cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, no solamente, por lo menos yo lo veo así, no está hablando de los 3 años y medio que estuvo andando entre ellos. Si lo trasladamos a la parábola de la higuera, ese es el último año, la última oportunidad cuando él estaba dando el abono y el cuidado especial a su querida Jerusalén, a su querida, a su amada Jerusalén. Ahora, y esto es algo impactante para mí. Por ejemplo, cuando nosotros nos enojamos con alguien o tenemos algún rencor o algún resentimiento, nosotros podemos llegar a ser crueles cuando efectuamos un juicio, ¿no? Y aún cuando vemos estas cosas, pensamos en la severidad de Dios al ejecutar un juicio y no pensamos en realidad de qué manera se siente Dios al hacer un juicio. ¿Es acaso Dios seco? ¿Es acaso Dios tajante cuando alguien le ha faltado, cuando no le queda más otra opción que no dar más oportunidades y tener que ejecutar un juicio donde está diciendo el adiós, está diciendo el no más, está diciendo el se acabó? Nosotros cuando nos enojamos decimos se acabó hasta aquí, con mucho coraje y con ira. Pero el Señor no lo hace de la misma manera. Les digo, a mí no me gusta adelantarme hacia cosas que vamos a estudiar pronto, por lo menos dentro del mismo libro, pero en este caso yo pienso que es importante. Y vamos rapidito para entender qué significa que el Señor Jesús estaba lamentando sobre su amada ciudad, Jerusalén, la que Él escogió de todas las ciudades del mundo para que llevara su nombre, para que fuera diferente a todas las demás ciudades del mundo. Lucas 19:41. ¿Qué dice Lucas 19:41? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Usted cree que el Señor se merece? ¿Nosotros nos merecemos las lágrimas del Señor, espiritualmente hablando? ¿O Israel? ¿Usted cree justo que el Señor tenga que llorar? Después de como gallina, como una gallina, llama a sus polluelos y los trata de cubrir de cualquier peligro y los trata de guardar y los trata de proteger para que nada malo les pase. Estos polluelos rebeldes se salen y se salen y se salen y se apartan y no le dejan a él hacer lo que quiere con ellos. Y por el contrario, les manda mensajeros y ellos asesinan a sus mensajeros y rechazan el mensaje. Y el último de los mensajeros que fue asesinado en esa ciudad fue Juan. El Señor tiene que ejecutar una separación completa de una persona, de un lugar, de una ciudad. Cuando se tiene que apartar por la dureza del corazón
de alguien, no lo hace con ira, no lo hace con rabia, no lo hace como nosotros. Ah, ¿no quieres escuchar? Pues no escuches, es tu problema. El Señor llora, al Señor le duele porque Él tiene tantos planes, tantas cosas, tantas ideas que hacer, acciones que dar como las que hemos estudiado. Sin embargo, no las va a hacer. No las va a hacer porque alguien ha decidido no creer en Él. No seguirle después de una y otra y otra y otra y otra oportunidad. Qué increíble que el Dios más poderoso, el ser más supremo y más increíble del universo, cuando es rechazado y cuando actúa en juicio, no actúa en juicio con ira y con rabia como nosotros lo imaginamos, sino que lo hace con lamentación y lloro y dolor, porque no es su voluntad actuar de esa manera. Su voluntad es acercar a sus polluelos y cubrirlos, juntarlos y protegerlos. ¿Cómo les hace sentir a ustedes eso? Pero para mí es una revelación increíble del carácter de Dios. Es decir, que cada vez que usted ha leído en la Biblia que el Señor dice, y ejecutaré juicio sobre tal y cual ciudad y tal y cual persona, y haré esto y lo otro, y haré esto y lo otro, y el Señor lo hace. El Señor lo hace sufrimiento, desde un punto de vista de dolor, porque simplemente ya no hay otra opción, porque simplemente ya se agotaron las oportunidades y no le queda más remedio que actuar de esa manera, aunque le duela. Es decir, cada vez que el Señor ejecuta un juicio, a Él le duele más. Creo que haya algo o alguien sobre la creación de Dios que se merezca las lágrimas del Señor. Después de darlo todo, encima tener que llorar. Tener que llorar por la rebeldía. Tener que llorar por la actitud no merecedora. Es increíble. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Imagínese ese dolor. Uno como padre, tal vez pidiéndole a su hijo o a su hija tantas veces, y tantas veces, y tantas veces que le escuche, y 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 al final su hijo o su hija no le escucha a uno con el dolor de su alma, porque no creo que haya un papá que desde el punto del orgullo le diga a su hijo, no, pues no quieres, ni modo, tu problema. Al contrario, desde el dolor del alma se tiene que actuar de la manera que se tiene que actuar, con todo el dolor del alma y a veces hasta con lágrimas en los ojos. Y aquí el resultado de no querer cobijarse debajo de las alas del Señor. Dice, aquí vuestra casa os es dejada abierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaba despidiéndose de forma definitiva de su amada Jerusalén, de la ciudad de sus amores, la cual trató muchas veces de juntar bajo sus alas,
pero Jerusalén y sus líderes y los habitantes nunca se lo permitieron. Y nuestra suegrita, mi suegrita, nos adelantó un poco en el verso 35. Dijo la suegrita, va a abandonar la iglesia. Exactamente palabras acertadas. La casa de Dios, que era el templo de Dios, el único templo que existía en el mundo, donde habitaba el Dios verdadero, porque había muchos templos y muchos dioses, pero no dioses verdaderos y templos verdaderos. Solamente había una casa y un hogar para el Dios de dioses, el Señor de señores. Y esta casa se quedó vacía. El libro de Ezequiel tiene mucho que decir al respecto. ¿Qué significa que una casa esté desierta? Viene a mi mente el pueblo de mi papá después de la guerra. Viene a mi mente a temprana edad la primera vez que visité la casa donde se crió mi papá. Era básicamente una casa de barro, totalmente abandonada y destruida por los años, con huecos de bala, que había sido una trinchera, había sido utilizada como trinchera en los enfrentamientos de la guerra. Una casa que en algún momento tuvo una familia, un hogar, una felicidad. Esa casa fue abandonada, no porque había algún tipo de juicio sobre la casa, por el contrario, sino por protección de las personas que habitaban en ese hogar. Sin embargo, esa es la imagen que tengo yo en mi mente, que significa un hogar, una casa abandonada, una casa desierta. Luego dice el verso, la segunda parte del 35, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre de... ¿Qué implica la segunda parte del 35? Mientras busco una cita rapidito, Jeremías 22:1. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Han escuchado esas palabras alguna vez? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí. ¿Verdad? Hosana, Hosana. Ajá. Triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Esa fue la última vez que el Señor llegó. Cuando el Señor llegó a Jerusalén, le recibieron así, pero le recibieron los que venían con él probablemente, no los principales del pueblo. No, pues no les recibieron ellos. Entonces ya volvió a irse y dice, me voy, pero yo vine a salvar a Israel, dice, ¿no? Verso 4, 20, Jeremías, porque así ha dicho Jehová, aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Cada vez que usted vea un juicio de esta manera de Dios, recuerde de qué manera ejecuta el juicio el Señor, probablemente con lágrimas y con dolor, y con el deseo de no tener que hacer lo que tiene que hacer. La segunda parte del verso 13, del verso final del capítulo 13, dice, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pudiera ser una referencia a la entrada triunfal. Muchos expertos piensan que ese es el momento
en el que el Señor regrese. Y en ese momento es cuando Israel verá nuevamente al Señor, y Jerusalén verá nuevamente al Señor. Dice la palabra de Dios que todo Israel será salvo, y todo Israel conocerá y doblará rodillas Y reconocerá que Jesús es Dios. Listo, vamos a dejarle hasta ahí, ¿ok? Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es maravillosa, Señor. Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, por, Señor, no ser el pueblo que tú te mereces, Señor. Por no escuchar, Señor, las veces que nos llamas y nos quieres juntar debajo de tus alas, Señor. Señor, las cosas, Señor, que aún nos estorban, Señor, y no son dignas, Señor, de la gran salvación y de la gran misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Y, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, somos permitidos, Señor, conocerte y tenerte en nuestro corazón, Señor, y amarte, mas sin embargo, constantemente, Señor, en nuestra vida nos equivocamos, Señor, y erramos, Señor. No hacemos tu voluntad, Padre Celestial. No muy diferente, Señor, al pueblo de Israel. Y hemos pecado, Señor, como personas, como familias, como ciudades, como pueblos, como mundo, Señor, delante de ti. Esta noche, Señor, te queremos pedir perdón, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, porque no merecemos tu llanto, Señor. No merecemos, Señor, hacerte sufrir, Señor, hacerte sentir mal, Señor. Tener que ejecutar o permitir un juicio, Señor, sobre nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre. Déjanos, Señor, ser cubiertos, Señor, en el hueco de tu mano. Ser cubiertos, Señor, en tus alas, Señor, para habitar seguros. Como si tú, Señor, quisieras algo malo para nosotros. Por el contrario, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú tienes pensamientos de bien para nosotros. Sin embargo, nosotros, Señor, igual que el pueblo de Israel, a veces decidimos buscar, Señor, y escuchar otras cosas y pensar en otras cosas y no enfocarnos en ti y agradecerte a ti, Padre. Pedimos perdón, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos sigas hablando a través de tu palabra, que nos bendigas, Señor, que nos protejas, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir siendo fieles, a buscarte, Señor, cada día, Señor, a poner delante de ti las cosas, Señor, en las que no hemos arreglado y no podemos arreglar, Señor, que seas tú quien nos ayude a arreglarlas, Señor, porque sabes que somos débiles, Señor, mas en nuestra debilidad has decidido, Señor, glorificarte, Padre. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores, Señor, de tu gracia y tu divina misericordia. Nos quedamos, Señor, en tu presencia, te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, lo que sigues haciendo por nosotros y lo que harás por nosotros, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bonito está. Que el Señor les bendiga. Igual manera, Sandrita. Que estén muy bien, cuídense mucho.